El Señor les bendiga, queridos hermanos. Hoy domingo 17 de abril. Nuestro tema a estudiar es evidencias de la resurrección de Cristo. El texto, Juan capítulo 20, versículo 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La verdad central, la fe cristiana, se basa en la evidencia histórica de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Al ver el tema, la verdad central y el texto, nos ubicamos para poder ver que la evidencia de la resurrección de Cristo corrobora claramente que Él de verdad se levantó de la tumba. Él está vivo. Y ese es el centro de nuestra fe cristiana, que Cristo resucitó y está vivo. En Juan capítulo 20, versículos 1 y 2, vemos sobre lo que es la tumba vacía. El cuerpo de Jesús desaparece. Según estos versículos 1 y 2, dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Ahí es donde nos podemos dar cuenta cómo esta mujer fue al sepulcro para ver a Jesús, pero Jesús ya había resucitado. Ella iba para ungir el cuerpo del Señor, llevaba especias aromáticas, pero Jesús ya no estaba allí. Ella tenía algunas preocupaciones. Por ejemplo, la preocupaba que la piedra que cubría la tumba era muy grande y además había sido sellada por orden de Pilato para evitar que alguien la perturbara. Esto lo vemos en Mateo 27, 63 al 66. Pero cuando se acercaron a la tumba, se sorprendieron que la piedra había sido movida. El cuerpo de Jesús había desaparecido. María fue y avisó a Pedro y a Juan. En los versículos 3 al 10, la investigación comienza. Según leemos del 3 al 10, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así es como leemos estos versículos. Los versículos 3 y 4 narran que Pedro y Juan, al recibir la noticia de María, corrieron a la tumba.
Juan llegó primero y se inclinó para ver adentro y vio los lienzos de lino, y luego llegó Pedro. Él entró en la tumba. Pedro vio que el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado. Sí, estaba aparte, no estaba junto con los lienzos de lino. Esto, según los versículos 8 y 9, dicen que Juan entró después a la tumba y cuando vio, él creyó. Qué bonito, qué bendición. Según el versículo 10, inmediatamente creyó. Jesús se aparece a María Magdalena. Según los versículos que siguen, 11 al 13 del capítulo 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido sepultado. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Estos versículos hablan de un encuentro con ángeles. Es el primer relato de 12 en que Jesús se les apareció después de su resurrección a sus discípulos. Por motivo de tiempo no leemos, pero aparecen acá en estas citas: Juan 20, 14 al 17, 19 al 25, 26 al 29 y el capítulo 21, 1 al 23. Aquí en esos versículos o en estas citas encontramos 4 apariciones. Y así sucesivamente la Biblia lo relata. Pero aquí estamos viendo a María en el encuentro con esos ángeles. Jesús se apareció varias veces a muchos durante 40 días entre su resurrección y ascensión, y hubo muchos testigos de eso. Los versículos 11 y 12 nos dicen que los ángeles estaban sentados, uno a la cabecera donde había sido puesto Jesús y otro a los pies. En el versículo 13 le preguntaron a María: ¿por qué lloras? Y ella expresó sus sentimientos: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Luego viene una conversación con Jesús. Los versículos 14 al 18. Si usted ve esos versículos, del versículo 14 al 18. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esas fueron las palabras de Jesús. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Aquí tenemos que considerar hasta el versículo 18. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Mire cómo va el proceso. Jesús conversa con María. Le hizo la misma pregunta que los ángeles le habían hecho: ¿por qué lloras? Pero le agregó: ¿a quién buscas? Ella respondió: si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Según el versículo 16, Jesús llamó a María por su nombre, y ella inmediatamente lo reconoció. Juan creyó
que Jesús había resucitado cuando entró en la tumba. María, cuando Jesús la llamó por su nombre. Los versículos 16 al 18 narran que María quiso aferrarse a Jesús, pero él le dijo: no lo hagas. Más bien, ve y dile a los discípulos que Jesús está vivo y que Él regresará al Padre. Y él y ella fue y lo hizo. Es algo importante, precioso, lo que estamos viendo en este estudio. Luego pasamos a los versículos 24 al 28. Ahí es donde Tomás, hasta que vio, creyó. De los versículos 24 al 28. Algo tremendo lo que pasó ahí, porque Tomás no quería creer sin antes proceder hasta tocar el cuerpo de Jesús. Bueno, esa era la incredulidad de Tomás. Pero nosotros, gracias a Dios, creímos y no hemos tocado el cuerpo del Señor. Tenemos el pasaje de siempre Juan, capítulo 20, versículos 24 al 28. Y lo vamos a leer. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta es la lectura. Ahora, pensándolo de lo que hemos leído, Tomás luchó hasta que vio a Cristo. Luchó con su incredulidad hasta que vio a Cristo. Los versículos 24 y 25 nos dicen que Jesús se apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba en ese momento que él se había aparecido. Y por eso cuando le dijeron: hemos visto al Señor, él no creyó. Él dijo: si yo no lo veo, si yo no lo toco, yo no creeré. Vemos a Jesús satisfaciendo esa necesidad de Tomás, según los versículos 26 al 28. Jesús satisfizo la necesidad de Tomás, y Tomás creyó y lo llamó Señor y Dios. Pero vemos que Jesús sí lo reprochó, diciéndole: bienaventurados los que creyeron y no vieron, o los que creyeron antes de haberme visto, sino oyeron el mensaje y creyeron. Bienaventurado es aquel que así le ha pasado. Dios conoce nuestras luchas, pero hay que pedirle que nos dé fe, la fe necesaria para creer todo lo que Él ha dicho. Debemos pedirle al Señor que nos dé fe, la fe que necesitamos para poder confiar en nuestro Señor Jesucristo y creer que Él resucitó de los muertos y que está vivo y que nos ama como amó a Tomás. Nosotros también somos testigos de Cristo. Los versículos 29 al 31 de Juan lo vamos a leer para que usted se dé cuenta. Todo el capítulo estamos ya por concluirlo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Concluye el capítulo allí. Pudiéramos decir, ¿qué de malo tenía que Tomás dijera que creería solamente que viera a Jesús o lo tocara? Pues pensándolo, él había andado con Jesús, había comido con él, había visto cómo lo crucificaron y también sabía que había sido sepultado. Pudiéramos decir, humanamente hablando, Tomás tenía razón al decir esto. Si no lo veo, no creo. Si no lo toco, no creeré. Pero no es justificable, porque Jesús lo reprochó. Le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Abrimos nuestro corazón al mensaje del Señor. Creímos al mensaje del Evangelio y Dios nos salvó. Nos da vida eterna por Él, por eso, porque hemos creído sin antes verlo. Creemos lo que está escrito, sabemos o creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por creer esa palabra escrita, que es la Biblia, somos bienaventurados. Aunque no lo hemos visto a Él, pero lo hemos creído. Y esto es importante, que nosotros sigamos así creyéndole al Señor. Concluyendo este estudio, digamos, nuestra fe y nuestra esperanza se centran en Jesús. Él es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Es necesario creer y elegir recibirlo como Salvador y como Señor. Esa es la buena noticia, que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Pero no es solo creer, sino también debemos confesar que creemos en Él. No es solo decir, yo creo que Jesús resucitó, sino hacer de esa resurrección de Cristo nuestra gran verdad, nuestro gran enfoque, porque de eso depende nuestra fe. Allí es donde está fundada nuestra fe, allí es donde debe estar firme nuestra fe. Cristo vino, nació, se humanó, dio un ministerio, un mensaje en su ministerio terrenal, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Después de haber muerto, Él volvió a la vida. Y ahora que Él volvió a la vida, dio un mensaje, aquello que se le llama la gran comisión, a todos los que creen en Él. Y dijo, vayan y díganselo a los demás, que yo estoy vivo. Vayan y díganle a los demás que yo resucité de entre los muertos. Vayan y díganle a los demás lo que saben. No se lo guarden para ustedes solos. Vayan y díganle a los demás lo que ustedes saben. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Dar el mensaje. Máxime cuando vemos en esta semana que pasó, todo lo que hacen, haciendo caso de que están dándole honor a Dios. Nosotros tenemos que decirle la verdad, conforme la palabra, para que crean, para que entiendan y para que sepan cuál realmente es la verdad.
Démosle gracias a Dios por habernos concedido el privilegio de haberlo conocido, de haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Démosle gracias a Él. Padre que está en los cielos, todos mis hermanos que han reconocido ya que usted es nuestro Salvador, tenemos un compromiso, y es de anunciar las buenas nuevas, es de llevar el mensaje de salvación, es de ir y decirle a las personas: Cristo no está muerto, Él está vivo. Resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre y volverá por una iglesia. Aquel grupo de personas que le reconozcan como su Señor, como su Salvador. Porque tenemos que hacer caso, tenemos que obedecer el mandato suyo. Cuando dice: vaya, díganle a los demás que yo estoy vivo, que resucité de entre los muertos. Lo hicieron aquellos. Ayúdenos a hacerlo nosotros de la mejor manera que podamos, conforme su palabra, conforme lo dicho en sus santas escrituras. Señor, gracias, porque por esa sangre que usted derramó, somos redimidos. Por esa sangre que usted derramó, también recibimos sanidad. Le pido por mis hermanos que están quebrantados de salud, los que están pidiendo un milagro, los que están pidiendo sanidad, ponga su mano de poder sobre ellos. Usted sabe los nombres de ellos. Usted sabe cuántos son. Usted sabe cuántos son. Y por eso, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, extienda sus manos. Toque. Señor, aunque no hay necesidad de que usted toque, solo puede decir su palabra y somos sanos. Porque no hay nada imposible para usted. Gracias, Señor, por oír esta oración. Gracias por escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Ayúdenos a mantener nuestra fe, que seamos firmes en ella hasta el final. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, se lo estamos suplicando. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, el domingo 24 nos vemos aquí. Amén. Para que en mí tú